Cuando papá murió, mi madrastra creyó que por fin había ganado. 5 años sin contacto, y de pronto, ya no era lo bastante familia como para asistir a la lectura del testamento. Pero papá siempre iba 3 pasos por delante. La cara de Diana cuando puse esos títulos de propiedad sobre la mesa no tuvo precio. «Esta reunión es solo para los herederos», dijo el abogado. Sonreí mientras desplegaba los documentos. ¿Te refieres a las propiedades que ya están a mi nombre? Antes de contarte cómo le di la vuelta a esta historia de codicia y herencia, dime desde dónde estás viendo este vídeo en los comentarios. Y si te gustan los dramas familiares con sabor a venganza, dale me gusta y suscríbete para no perderte estas historias reales que parecen sacadas de una película. Ahora sí, déjame contarte cómo hice que mi ambiciosa familia política se tragara su propio veneno. La llamada llegó un martes lluvioso en Madrid. Estaba cerrando un acuerdo inmobiliario importante cuando mi móvil se iluminó con un número que no veía desde hacía años. La voz de mi amiga de la infancia, Laura, se quebró mientras me soltaba la noticia que lo cambiaría todo. «María, tu padre falleció anoche. 5 años». Ese era el tiempo que había pasado desde la última vez que pisé Puente Alto, el pequeño pueblo donde crecí. 5 años desde la discusión explosiva que me llevó a hacer las maletas y subirme a un avión con destino a Asia, decidida a construir mi nombre en el mundo del desarrollo inmobiliario internacional. Y ahora, regresaba, no como la hija pródiga, sino como una extraña de luto. Cuando el taxi se detuvo frente a la gran casa victoriana donde pasé mi infancia, una oleada de recuerdos me golpeó de lleno. El aro de baloncesto donde papá me enseñó a lanzar. El columpio del porche donde hablábamos de planes de negocio durante las noches de verano. El jardín donde enterramos a mamá cuando tenía 10 años. Todo se veía más pequeño, como si mis recuerdos hubieran agrandado las proporciones con los años. El Mercedes plateado de Diana estaba aparcado en la entrada, junto a 2 coches de lujo que no reconocí. Papá siempre había preferido su viejo Citroën DS. Práctico, fiable y sin pretensiones, como él. Pagué al conductor y me quedé al pie de las escaleras, con la maleta más pesada que cuando salí del aeropuerto. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió de golpe. Mi hermanastra Patricia estaba allí, con una expresión cuidadosamente calculada de cortesía sombría, que no llegaba a los ojos. «María», dijo, con voz plana. «No sabíamos si vendrías». «Era mi padre», respondí simplemente. Se hizo a un lado para dejarme pasar, sin ofrecerse a tomar mi equipaje. Entré en una casa que ya no se sentía como hogar. El recibidor había sido redecorado al estilo ultramoderno que tanto le gustaba a Diana. Cromo, cristal, muebles incómodos a la vista. No quedaba rastro de la calidez de papá, maderas nobles, cuero envejecido, y esa sensación de casa vivida. «Mamá está en el salón con Tomás y unos invitados», informó Patricia, caminando delante de mí. Diana estaba sentada en un sofá blanco de cuero, rodeada de gente del pueblo que apenas recordaba. Cuando me vio, su rostro perfectamente maquillado se quedó helado por un segundo, antes de adoptar la expresión de viuda desconsolada. «María», dijo, acercándose para darme un beso al aire. «¡Qué sorpresa! Intentamos localizarte, pero claro, tu número había cambiado». «No había cambiado. Lamento tu pérdida», respondí con frialdad, sabiendo perfectamente el tipo de teatro que se avecinaba. «¿Cuándo es el funeral?», pregunté. «Mañana a las 2», interrumpió Tomás, mi hermanastro, sin molestarse en levantarse de su sillón. «Ya lo tenemos todo organizado». Sin consultarme. El mensaje era claro, no me necesitaban. Ni me querían. «Tu antigua habitación ahora se usa como trastero», añadió Diana. «Pero podemos prepararte la de invitados». Asentí, deseando escapar cuanto antes de esas miradas envenenadas. «Iré a instalarme, entonces». Cuando me giré, la voz de Diana me siguió por el pasillo, dulce como la miel, pero con veneno escondido. «El señor Estevez está gestionando el testamento. Vendrá mañana a repasar unos papeles. Solo familia, ya sabes». Lo entendí perfectamente. Me estaban dejando fuera de la lectura del testamento. Más tarde, Laura vino a buscarme. Me encontró sentada en el porche trasero, mirando el viejo roble donde papá y yo habíamos construido una casita cuando tenía 8 años. «Han sido horribles, María», me dijo, sentándose a mi lado.
Desde que tu padre enfermó, se comportan como si ya fueran los dueños del pueblo. Diana ha estado reuniéndose con promotores, hablando de vender propiedades. Laura vivía al lado desde siempre, y se había quedado en Puente Alto para encargarse de la ferretería familiar. Tu padre preguntaba por ti todo el tiempo, añadió con voz baja. Tenía tus entrevistas en revistas internacionales enmarcadas en su despacho. Sentí un nudo en el pecho. ¿Su despacho sigue igual? Pregunté. Laura bajó la mirada. Diana lo vació la semana pasada. Lo metió todo en cajas y lo mandó a un guardamuebles. Cambió la cerradura. Le di las gracias por venir y regresé a la casa, con la cabeza a mil. La habitación de invitados era exactamente lo que imaginaba. Fría, impersonal, sin rastro de mí. Mientras deshacía la maleta, escuché voces por el pasillo. En cuanto Estevez confirme el testamento mañana, podemos avanzar con la venta del terreno junto al río, decía Diana. Lorenzo ya hizo una oferta. ¿Y María? Preguntó Tomás. ¿Crees que dará problemas? La risa de Diana fue seca como una bofetada. ¿Qué puede hacer? Ricardo nos dejó todo a nosotros. María tomó su decisión cuando abandonó a su padre. Me senté al borde de la cama. Las manos me temblaban, entre rabia y tristeza. Papá y yo tuvimos nuestras diferencias. Sí, ¿pero abandonarlo? Llamé durante meses después de irme, y Diana siempre tenía una excusa. Que estaba ocupado, que no quería hablar. Al final, dejé de insistir. Esa noche, incapaz de dormir, recorrí la casa a oscuras. En la biblioteca, encontré algunos de mis libros aún en los estantes. Tomé mi favorito, El Conde de Montecristo. Papá me lo regaló en mi cumpleaños número 16. Dentro, había escrito: para María. Recuerda, la paciencia y la estrategia siempre ganan al final. Al pasar las páginas, cayó un sobre. Dentro, una carta con la caligrafía firme de papá, fechada solo 3 meses atrás. María. Si estás leyendo esto, probablemente ya no estoy. Diana no sabe nada de esta carta ni de los arreglos que hice. Hay una caja de seguridad en el Banco Central, número 247. La llave está pegada detrás del cuadro del Conde de Montecristo en mi despacho. Pase lo que pase, quiero que sepas que siempre tuve un plan. Papá. Con el corazón a mil, fui al despacho. La puerta estaba cerrada, pero recordé la tabla suelta en el pasillo donde papá escondía una llave de repuesto. Algunas cosas nunca cambian. Dentro, la habitación estaba vacía, sin papeles, sin libros, sin alma. Pero el cuadro seguía allí. Lo descolgué con cuidado, y ahí estaba la pequeña llave. Mañana, decidí, iría al banco y también al despacho del señor Estevez. Era hora de descubrir qué había planeado realmente mi padre. Diana tiene un gran instinto para estas cosas, me dijo papá. Esa frase lo desató todo. Años de resentimiento salieron de golpe. Le reproché haber elegido a su nueva familia sobre mí, haber traicionado nuestros valores compartidos por la visión materialista de Diana. Él me acusó de ser rígida, de vivir en las nubes. Quizá aún no estás lista para esta responsabilidad, dijo finalmente. Tal vez necesitas madurar un poco antes de asumir un cargo de liderazgo. Fue la gota que colmó el vaso. Esa misma noche hice la maleta y tomé un vuelo rumbo a Singapur, donde un amigo de la universidad me había ofrecido un puesto en su firma de desarrollo inmobiliario. Prometí que triunfaría por mi cuenta, bajo mis propias condiciones. Y lo hice. En los 5 años siguientes, me forjé una reputación en toda Asia como una desarrolladora innovadora, comprometida con proyectos sostenibles y centrados en la comunidad. Mi trabajo fue publicado en revistas internacionales, recibí premios de diseño responsable y gané más dinero del que podía gastar. Pero la herida con papá seguía abierta. Las llamadas mensuales se convirtieron en mensajes por las fiestas, y luego en silencio. Me decía a mí misma que, si él quería hablar, sabía cómo encontrarme. Pero según lo que Laura me contó al volver, él sí lo intentó. Diana se encargó de bloquear cada intento. A la mañana siguiente de mi llegada a Puente Alto, fui al Banco Central en cuanto abrieron. La caja de seguridad contenía justo lo que esperaba: una carpeta con documentos legales, títulos de propiedad, y un pendrive. Busqué una cafetería tranquila y conecté la memoria al portátil. Había un solo archivo de vídeo,
fechado 6 meses atrás. Aparecía papá, visiblemente más delgado, apagado, nada que ver con el hombre fuerte que yo recordaba. María, comenzó, mirando a la cámara. Si estás viendo esto, es porque encontraste mi carta, y porque ya no estoy. Primero, necesito disculparme. Permití que Diana se interpusiera entre nosotros, y ese ha sido mi mayor error. Pero quiero que sepas algo, nunca dejé de pensar en tu futuro. Me explicó que durante los últimos 3 años había transferido en silencio varios activos clave de la empresa directamente a mi nombre. Los terrenos del desarrollo junto al río, el bloque comercial del centro, los edificios de apartamentos en la calle Mayor, todo había sido traspasado legalmente a través de fideicomisos y mecanismos diseñados para minimizar impuestos. Diana no sabe nada, continuó. Después de nuestra discusión, entendí que su influencia sobre mí no era sana. Vi cómo intentaba preparar a Tomás para sucederme, a pesar de que no tenía ni el interés ni la preparación. No podía permitir que todo lo que construí, todo lo que soñé para ti, se desperdiciara. Papá había sido diagnosticado con cáncer de páncreas 2 años atrás. Con el tiempo contado, puso sus asuntos en orden con ayuda de su viejo amigo y socio, Francisco Ríos, para proteger su legado. La lectura del testamento será difícil, advirtió en el vídeo. Diana cree que va a quedarse con todo. El testamento oficial le deja la casa y algunas cuentas, suficiente para mantener su estilo de vida. Pero los activos importantes, ya son tuyos. Francisco tiene todos los detalles. El vídeo terminó con papá mirando a la cámara, con voz firme. Estoy orgulloso de todo lo que has logrado, hija. Ahora vuelve a casa y termina lo que empezamos juntos. Me quedé paralizada. Las lágrimas caían mientras la pantalla se oscurecía. Todo este tiempo, él había estado cuidándome, protegiendo nuestra visión, y yo no estuve cuando más me necesitó. Me recompuse como pude y llamé a Francisco Ríos. Quedamos en su despacho. Era un hombre mayor, de modales secos pero cálidos, que había sido amigo de papá desde la universidad. Siempre me trató con respeto. Ya era hora de que aparecieras, me dijo al abrazarme con fuerza. Tu padre temía que no volvieras, ni siquiera después de su muerte. Francisco confirmó todo lo que había visto en el vídeo. Papá había transferido los activos más valiosos de Harrison Propiedades a mi nombre, mediante ventas simbólicas, donaciones y otras fórmulas legales y blindadas. Diana va a estallar, me advirtió Francisco. Está haciendo planes como si tuviera control total. Ya está negociando con Lorenzo Blasco la venta del terreno junto al río. Lorenzo Blasco, el eterno rival de papá. Un promotor conocido por construcciones baratas y precios inflados. Solo imaginar su nombre ligado a nuestra empresa me revolvía el estómago. ¿Y la lectura del testamento? Pregunté. El rostro de Francisco se ensombreció. Estevez, el abogado, lleva años siendo marioneta de Diana. Perteneciera a la familia Delgado. Tu padre lo mantuvo como tapadera, como hija adoptiva, pero nunca le confió el verdadero plan. El caso de caridad que aceptaron pero nunca terminaron de querer. Y Diana ha dejado claro que no durante estás años invitada. Soporté Puse una mano sobre los títulos de propiedad en mi maletín. Oh, creo que iré igual. La sonrisa de Francisco fue casi felina. A tu padre le habría encantado esto. Siempre dijo que heredaste su talento para el momento dramático. Al salir de su oficina, sentí a papá más presente que nunca desde que volví. Él me había confiado su legado, y no pensaba fallarle. Diana y sus hijos estaban a punto de descubrir que subestimaron a las 2 generaciones de los Herrera. Margarita Wilson había sido la asistente ejecutiva de papá durante 20 años. Conocía cada rincón de Harrison Propiedades, y a todo Puente Alto. Cuando entré en las oficinas aquella mañana, su rostro se iluminó con una alegría sincera. María Herrera, exclamó, levantándose para abrazarme. Esperaba que vinieras. La oficina había cambiado. Todo se veía más frío, más impersonal. El sello de Diana era evidente. Pero el escritorio de Margarita era como una cápsula del tiempo. Archivadores bien alineados, fotos familiares, y entre ellas, noté con un nudo en el estómago, varias fotos mías. Papá se las había ido dando con los años. Tu padre me pidió que te entregara esto, dijo en voz baja, pasándome un segundo pendrive. Me hizo prometer que te lo daría en persona. Nada de correos ni sobres perdidos. Le agradecí,
y aproveché para preguntarle cómo estaba la empresa. Su expresión se volvió preocupada. Todo ha cambiado desde que Diana tomó el control. Recortes, despidos. Trajo consultores que no entienden cómo funcionaba esto. Y Tomás bajó la voz. Tiene el título de vicepresidente, pero apenas aparece. Y cuando lo hace, deshace años de trabajo. Le pedí detalles sobre ciertos proyectos, sin revelar lo que ya sabía. Lo que Margarita me contó confirmaba mis peores sospechas. Diana estaba desmantelando poco a poco el legado de papá para hacer caja rápida. El desarrollo junto al río ha sido completamente rediseñado, dijo. Tu padre soñaba con un espacio comunitario y viviendas asequibles. Ahora serán pisos de lujo y tiendas de marca. La empresa de Blasco empieza las obras el mes que viene. Antes de irme, le pedí ver el despacho de papá. Margarita dudó. Diana lo vació la semana pasada. Dijo que necesitaba el espacio para el nuevo equipo de marketing. Aún así, quiero verlo. El despacho que un día estuvo lleno de mapas, libros y fotos de archivo, era ahora un cascarón vacío. Pero al estar allí, sentí que la rabia se transformaba en determinación. Esto ya no era solo sobre herencia. Era sobre defender el alma de todo lo que papá construyó. Me fui a un parque cercano y, desde un banco apartado, abrí el segundo pendrive. Había más vídeos. Papá caminaba por diferentes propiedades, explicando su historia, su valor y su visión para el futuro. Había grabado estos mensajes en su último año de vida, dejando un plano emocional y empresarial tan claro como conmovedor. El proyecto del río es el más importante, decía en uno, de pie sobre aquel terreno vacío. Esto puede transformar Puente Alto. Crear oportunidades para todos, no solo para los ricos. Diana no entiende que un pueblo necesita diversidad para sobrevivir. Por eso, te lo dejé a ti. Porque sé que harás lo correcto. En otro vídeo, sentado en su despacho, papá decía: he estado siguiendo tu trabajo en Asia. El desarrollo sostenible en Malasia, el proyecto mixto en Vietnam. Tomaste lo que te enseñé y lo llevaste más lejos. Tenías razón. Yo me dejé llevar por el lujo y el estatus que Diana tanto perseguía. Cuando terminé de ver todos los vídeos, no solo entendía lo que me había dejado, sino por qué. Papá había blindado sus proyectos más valiosos para que yo pudiera realizarlos como él soñaba. Como nosotros soñamos. Mi siguiente parada fue el despacho de Jaime Pascual, el contador personal de papá durante décadas. Me recibió con calidez, aunque con cautela. Te estaba esperando, dijo al cerrar la puerta. Tu padre me dejó instrucciones claras. Debía ayudarte cuando volvieras. Jaime me explicó los complejos arreglos financieros que papá había montado. No solo me transfirió propiedades. También creó una entidad paralela, Harrison Legado Inmobiliario S.L., con una única propietaria, yo. Es una estructura muy elegante, dijo. En los papeles, Diana cree que heredará el control de Harrison Propiedades, me explicó Jaime mientras me mostraba diagramas y balances, pero la empresa en sí ya no tiene el valor que cree. Los activos importantes fueron trasladados durante los últimos 3 años a una nueva entidad, Harrison Legado Inmobiliario S.L. ¿Papá no le dejó nada a Diana? Pregunté, sintiendo una punzada de duda, a pesar de todo. Jaime negó con la cabeza. Fue justo. La casa familiar es suya. Tiene cuentas de inversión con saldos considerables, y recibirá ingresos continuos de algunas propiedades comerciales. No quedará en la ruina, solo, sin el poder que pensaba heredar. Pasé el resto de la mañana revisando documentos y haciendo llamadas para verificar mi posición legal. Al mediodía, ya tenía plena confianza, los títulos eran válidos, las transferencias estaban registradas, y papá se había asegurado de que su voluntad se cumpliera, más allá de lo que dijera su testamento oficial. Mientras me preparaba para la lectura, fijada a las 2 de la tarde, sentí una mezcla de nervios y determinación. Diana y sus hijos habían pasado años apartándome de la vida de papá, creyendo que con eso aseguraban su futuro. No tenían ni idea de lo que estaba por venir. Me vestí con mi mejor traje gris grafito, con una corbata azul que papá me había regalado hacía años. En mi maletín, organicé los documentos clave, títulos de propiedad, papeles de constitución de la nueva empresa, registros notariales, pruebas claras de las verdaderas intenciones de papá. Antes de salir hacia el despacho de Estevez, llamé por última vez a Laura.
Ella había sido mi mayor apoyo desde que volví, y valoraba su mirada antes del enfrentamiento. Diana ha estado diciendo por todo el pueblo que lo abandonaste, me advirtió. Que no mereces nada. Está interpretando su papel de viuda perfecta con maestría. Prepárate para el show. No quiero humillarla, dije. Laura guardó silencio. Bueno, tal vez un poco si quiero, admití. Ella rió. Se lo merece. Tu padre no fue feliz estos últimos años. María. Te extrañaba. Pase lo que pase hoy, recuerda que él quería que volvieras, para ocupar tu lugar. Con esas palabras dándome fuerza, me dirigí al despacho de Estévez, lista para enfrentarme a la familia que intentó borrarme del legado de mi padre. El despacho de Harold Estévez ocupaba el último piso de uno de los pocos edificios altos de Puente Alto, una construcción discreta de 4 plantas en pleno centro. De hecho, mi padre era dueño del edificio, aunque no sabía si Estévez estaba al tanto de que la propiedad había pasado a mi nombre 6 meses atrás. Llegué 5 minutos antes de la hora. Me detuve un momento en el vestíbulo para centrarme. Este momento se había estado gestando durante años, aunque Diana y los suyos aún no lo sabían. La recepcionista se sobresaltó al escuchar mi nombre. Oh, señora Herrera. Déjeme avisar al señor Estévez. Desapareció por el pasillo y volvió poco después acompañada de un Estévez visiblemente nervioso. Harold había sido el abogado de papá durante 20 años. Redactó mi primer testamento al cumplir los 18 y llevó los trámites de mi primera propiedad a los 21. Pero ahora, me miraba como a una intrusa. María, dijo sin ofrecer la mano. Esto es inesperado. La reunión de hoy es una pequeña sesión familiar para tratar asuntos preliminares. Soy familia, respondí simplemente. La única hija de sangre. La incomodidad de Estévez era evidente. Diana pensó que, dada la distancia que hubo, tal vez podríamos organizar una reunión aparte para tratar tus inquietudes. Voy a participar en la de hoy, dije con firmeza. ¿Entramos? Sin esperar respuesta, caminé hacia la sala de reuniones de donde salían voces. Estévez me siguió apresurado, casi tropezando. Al abrir la puerta, todas las conversaciones se detuvieron. Diana estaba sentada en la cabecera, el lugar que pertenecía a papá, vestida de luto con una elegancia ensayada. Patricia y Tomás la flanqueaban como si fueran escoltas. Entre los presentes había un banquero local, una prima lejana de Diana que nunca me soportó, y un hombre que reconocí como abogado de Lorenzo Blasco. Diana fue la primera en hablar. María, qué sorpresa, dijo, con un tono que dejaba claro que no lo era en absoluto. He venido a escuchar el testamento de mi padre, dije, tomando asiento frente a ella. Estévez dudaba en la puerta. Diana, no sabía que María vendría. El rostro de Diana se endureció. Esta reunión es solo para los herederos, dijo con frialdad. María se apartó de esta familia hace años. No respondí. Solo abrí mi maletín y saqué una carpeta de documentos. Creo que deberíamos empezar, dijo Estévez, sentándose y acomodando sus papeles. Estamos aquí para leer el testamento de don Ricardo Herrera. Mientras leía el preámbulo legal, observé a todos en silencio. Diana mantenía su máscara de dignidad, secándose lágrimas inexistentes con un pañuelo de encaje. Tomás revisaba su reloj con aburrimiento. Solo Patricia mostraba algo real, ojos enrojecidos, expresión inquieta. A mi esposa Diana, leyó Estévez, le dejo la casa familiar en la calle Mayor 247, su contenido, y la suma de 2 millones de euros. Diana asintió como si ya lo supiera. Ni sorprendida, ni agradecida. Era lo mínimo que esperaba. A mi hijastra Patricia, continuó, le dejo 1 millón de euros y mi colección de primeras ediciones. Patricia levantó la vista, sorprendida. Esa colección era el tesoro personal de papá. Yo también me quedé helada. No encajaba con lo que él me había contado. Pero guardé silencio. A mi hijastro Tomás, siguió Estévez, le dejo 1 millón de euros y mi colección de coches clásicos. Tomás sonrió con arrogancia. Sabía que esos vehículos, solo con el Mustang del 65, valían más de 100.000 euros. En cuanto a mis intereses empresariales, dejo Harrison Propiedades y todos sus activos asociados a... Estévez hizo una pausa, mi hija, María Herrera. La sala enmudeció. Diana soltó una risa aguda,
incrédula. Eso es imposible, dijo. Ricardo cambió su testamento hace 2 años. Yo estaba presente. Estevez tragó saliva. Se presentó una modificación hace 6 meses, admitió. Revirtió los cambios anteriores. El rostro de Diana se tornó rojo de ira. Jamás lo mencionaste. No lo supe hasta ayer. Lo presentó Ricardo directamente en el juzgado. Recibí la copia oficial ayer por la tarde. Eso no importa, dijo ella, con desdén. Lo que importa son los activos de la empresa. He estado dirigiendo Harrison Propiedades el último año. La Junta nunca aceptará a María después de que abandonó a su padre. Era el momento que esperaba. Deslicé los títulos de propiedad hacia el centro de la mesa. Estos son los títulos del desarrollo del río, el bloque comercial del centro, los apartamentos de la calle Mayor, y otras 12 propiedades clave, dije con calma. Todos están a mi nombre. Desde hace tiempo. Diana los tomó con manos temblorosas. Pasaba las páginas con desesperación. Esto debe ser falso. No lo es, dije. Papá me transfirió todo legalmente. Puedes verificarlo en el registro. ¿Te refieres a las propiedades que ya me pertenecen? Añadí, sin resistirme al dramatismo que papá tanto disfrutaba. Tomás se levantó de golpe. No puedes volver después de 5 años y quedarte con todo. No me estoy quedando con nada, respondí. Estoy reclamando lo que ya es mío. Lo que papá quiso que tuviera. El rostro de Diana pasó del rojo al blanco. ¿Esto es legal, Harold? ¿Puede hacerlo? Estevez revisaba los documentos, abrumado. Las transferencias parecen legítimas. Si Ricardo las firmó en vida, no forman parte de la herencia. ¿Y Harrison Propiedades? Insistió Diana. El testamento dice que María se queda con la empresa. Los activos de la empresa son, en su mayoría, esas propiedades, explicó Estevez. Si ya no están, la empresa en sí. Es una cáscara vacía, terminé por él. Además, papá creó Harrison Legado Inmobiliario S.L. el año pasado. Todas esas propiedades ya están bajo su control operativo. Y yo soy la única propietaria. La sala estalló en gritos. Tomás amenazaba con impugnar el testamento. Diana amenazaba con demandar a todos, incluido Estevez. Patricia, en cambio, me observaba en silencio, con una expresión imposible de leer. Cuando el ruido bajó, hablé de nuevo. Mi voz era suave, pero firme. Papá te dejó con estabilidad financiera, Diana. La casa. Las inversiones. Algunas propiedades con ingresos. No fue vengativo. Pero él construyó Harrison desde la nada, y quería que su legado se protegiera. Sabía que planeabas venderlo por partes. No tienes derecho. Espetó Diana. Fui su esposa. Lo cuidé mientras tú jugabas a ser desarrolladora en Asia. Quise volver, le dije. Llamé durante meses. Tú me dijiste que no quería hablar conmigo. Un destello de culpa cruzó el rostro de Diana, antes de volver a esconderlo. Él estaba decepcionado contigo, espetó Diana. Entonces, ¿por qué me dejó todo lo que realmente le importaba? La desafié. ¿Por qué pasó los últimos años de su vida creando un plan meticuloso para asegurarse de que yo continuara su legado? Patricia habló por primera vez. ¿Es cierto? Preguntó. ¿Mamá te impidió hablar con papá? Antes de que Diana pudiera intervenir, asentí. Según sus vídeos y cartas, sí. Intentó contactarme muchas veces. ¿Vídeos? La voz de Diana subió un tono, ahora teñida de pánico. ¿Qué vídeos? Le di una palmada al maletín. Papá era muy meticuloso. Documentó todo, sus decisiones, sus razones, su visión para el futuro de la empresa y de Puente Alto. Sabía exactamente lo que planeabas, Diana. El acuerdo con Lorenzo Blasco, los pisos de lujo junto al río, todo. Estevez carraspeó. Quizá deberíamos suspender la reunión por hoy. Es mucha información que procesar, y puede que haya cuestiones legales por resolver. Estoy de acuerdo, dije, levantándome mientras recogía mis documentos. Mis abogados se pondrán en contacto en breve para coordinar la transición operativa de las propiedades. Mientras tanto, agradecería que no se tomaran decisiones sin mi autorización. Cuando me giré para salir,
Diana me gritó con veneno en la voz. Esto no ha terminado, María. Tu padre no estaba en su sano juicio al final. Vamos a impugnarlo todo. Me detuve en la puerta. Estás en tu derecho, pero papá no solo me dejó propiedades y una empresa, Diana. Me dejó la verdad. ¿Estás segura de querer que se haga pública? La amenaza quedó flotando en el aire mientras salía. El corazón me latía con fuerza, pero caminaba más ligera que en años. Había cumplido con la voluntad de mi padre. Ahora venía la parte difícil: reconstruir lo que Diana intentó destruir, y cumplir la visión que papá y yo habíamos compartido. A la mañana siguiente, Puente Alto hervía en rumores. En un pueblo pequeño, las noticias viajan más rápido que por internet. Cuando paré en la panadería de Bernard por un café, ya había recibido una docena de miradas curiosas y varios saludos de veteranos que conocían a mi padre desde siempre. Tu padre estaría muy orgulloso, me dijo Bernard, entregándome un rollo de canela de cortesía. La gente temía que Diana vendiera todo a forasteros. Le di las gracias y me senté junto a la ventana, observando el ritmo familiar de la calle principal. Puente Alto había cambiado menos que yo en 5 años. Las mismas tiendas, el mismo juzgado al fondo de la plaza, el mismo sentido de comunidad, a pesar de los intentos de Diana por convertirlo en algo que no era. Laura se sentó frente a mí sin pedir permiso. Eres el tema del pueblo, dijo, robando un pedazo de mi rollo. Diana está diciendo que manipulaste a tu padre en sus últimos días. Que te llevará a juicio. Que lo intente, respondí. Papá lo dejó todo documentado. Estaba lúcido cuando tomó sus decisiones. El rostro de Laura se volvió serio. Ten cuidado, María. Diana tiene amigos con poder. Y Blasco está furioso por haber perdido el proyecto del río. Me salvó de responder la llegada de Francisco Ríos, que se sentó sin preguntar. Buenos días, chicos, dijo, a pesar de que tanto Laura como yo ya pasamos los 30. Me contaron que el show de ayer fue inolvidable. Le conté lo sucedido, incluyendo las amenazas de Diana. Amenazas estándar, dijo él, quitándole importancia. Legalmente no tiene base, y lo sabe. Pero eso no significa que no vaya a causar problemas. ¿Qué tipo de problemas? De comunidad, respondió. Diana ha pasado 5 años cultivando influencia, juntas de beneficencia, asociaciones empresariales. Ha convencido a mucha gente de que su visión para Puente Alto era la correcta. ¿Venderlo todo a Blasco es una visión? Rebatí. La gente no sabe esa parte, intervino Laura. Solo ven los folletos con restaurantes caros y tiendas de lujo junto al río. No entienden lo que eso implicaría para los precios de vivienda o para el alma del pueblo. Pasé el resto del día reuniéndome con empleados clave de Harrison Propiedades, asegurándoles que sus puestos no peligraban y que la empresa retomaría su rumbo. La mayoría se mostró aliviada. Al parecer, el estilo de gestión de Diana incluía muchas amenazas de despido. Solo algunos que se habían alineado con ella se mostraron fríos. Margarita me preparó todos los archivos necesarios para revisar el estado actual de la empresa. No es bonito, dijo. Reservas agotadas, mantenimiento postergado, y varios terrenos importantes listos para ser vendidos por debajo de su valor. Estaba desguazando la empresa, añadió con franqueza. Si no llegas cuando lo hiciste. Las consecuencias eran claras: unos meses más, y el legado de papá habría desaparecido. Esa noche volví a la casa. Legalmente ahora era de Diana, aunque yo seguía en la habitación de invitados hasta encontrar un lugar propio. El ambiente era glacial. Diana se refugiaba en la suite principal, saliendo solo para lanzarme miradas que podrían congelar el aire. Tomás estaba hostil, cerrando puertas con fuerza y murmurando amenazas. Pero fue Patricia quien me sorprendió. Llamó suavemente a mi puerta después de cenar. ¿Podemos hablar?, preguntó con incomodidad, pero decidida. La invité a pasar, intrigada. Nunca habíamos sido cercanas. Siempre había seguido la línea de su madre, excluyéndome sin agresión, pero sin puentes. Se sentó en una esquina de la silla. Quiero pedirte perdón, dijo tras un silencio. Por cómo fueron las cosas con papá. Con Ricardo. Levanté una ceja al oír que no lo llamaba papá. Siempre fue más tuyo que nuestro, reconoció. Tomás fingía interés por el negocio, pero solo quería el dinero.
Yo, solo quería una familia. Suspiró. Cuando mamá se casó con él, pensé que formaríamos una familia feliz. Pero ella siempre posicionó a Tomás, y te dejaba fuera. Me incomodaba, pero no sabía cómo evitarlo. Parecía sincera, pero seguía alerta. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Sacó un cuaderno del bolsillo. Después de la lectura del testamento, quería saber lo que Ricardo pensaba de verdad. Revisé algunas cosas que mamá había empaquetado. Y encontré esto. Era el diario de papá del último año. Lleno de pensamientos sobre la empresa, su enfermedad, y nosotros. Hablaba del dolor por nuestra distancia, y de su creciente desconfianza hacia Diana. No era feliz, dijo Patricia en voz baja. Te extrañaba. Y estaba empezando a ver quién era realmente mamá. Pasé las páginas. Reconocí su letra, su franqueza habitual. Notas sobre las reuniones con Blasco, los intentos de Diana por aislarlo, la presión para cambiar el testamento. ¿Tu madre sabe que tienes esto? No. Se enfurecería. Pero pensé que debías tenerlo. Confirma lo que dijiste. Él quería que volvieras. La observé buscando señales de engaño. ¿Por qué me das esto? Es munición contra tu madre. Porque es lo correcto, respondió. Y porque quiero quedarme en Puente Alto. Amo este pueblo. No quiero verlo destruido por los planes de mamá, ni por una guerra familiar. Antes de que pudiera decir algo más, unos gritos nos interrumpieron desde abajo. Bajamos y encontramos a Diana y Tomás discutiendo con una mujer desconocida, que tenía un parecido impactante con papá. No tienes derecho a estar aquí, gritaba Diana. Ricardo nunca te reconoció. La mujer me vio y su rostro cambió. Tú debes de ser María, dijo. Soy Alicia. Alicia Torres. Ricardo también fue mi padre. Una media hermana que no sabía que existía. Otro secreto en una semana llena de ellos. Mentira, soltó Diana. Otra treta por dinero. No quiero dinero, respondió Alicia con firmeza. Ricardo y yo teníamos una relación. Privada, porque yo así lo pedí. Solo vine a despedirme, y a conocer a mi hermana. Me tendió la mano. Sus ojos, tan parecidos a los de papá, eran cautelosos, pero llenos de esperanza. La tomé. Otro pedazo del rompecabezas que era Ricardo Herrera encajaba. Parece que tenemos mucho de qué hablar, le dije. Esto es una farsa, espetó Diana. Vámonos, Tomás. Se marchó indignada, con Tomás detrás. Patricia vaciló, y luego se esfumó en silencio. Me quedé sola con una hermana que acababa de descubrir. Alicia sonrió con timidez. No imaginaba que nos conoceríamos así. Nada de esta semana ha salido como imaginaba, Rey. Pero quiero saber más de ti, y de tu relación con papá. Nos sentamos en el salón. Me habló de la breve relación de su madre con Ricardo, antes de que él conociera a mamá. Cómo descubrió quién era su padre ya de adulta. Cómo él la recibió con cariño y respeto, cumpliendo su deseo de privacidad. Hablaba mucho de ti, me dijo. Estaba tan orgulloso de lo que lograbas en Asia, aunque te echaba de menos todos los días. Mientras hablaba, sentí tristeza por el tiempo perdido, y gratitud por cómo papá había protegido su legado, incluso desde la sombra. El camino por delante sería difícil. Demandas de Diana, tensiones comunitarias. Pero estaba más decidida que nunca a honrar la visión de mi padre para Harrison Propiedades y para Puente Alto. Esa noche, mientras revisaba documentos en la habitación de invitados, mi móvil vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar. Esto no ha terminado. Lorenzo Blasco. Miré la pantalla comprendiendo que la batalla por el legado de mi padre, y por el futuro de Puente Alto, apenas estaba comenzando. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Asumí el control oficial de Harrison Propiedades. Con ayuda de Margarita, evaluamos los daños que había dejado Diana y diseñamos un plan de recuperación. La mayoría del equipo me apoyó con alivio, tras meses de caos bajo la gestión de Diana. Tu padre estaría orgulloso, me dijo Margarita mientras revisábamos el nuevo plan. Esta es la dirección firme que la empresa necesita. No todos estaban contentos. Varios miembros de la junta cercanos a Diana dimitieron en protesta.
Blasco lanzó una campaña pública alegando que una heredera ausente no podía entender lo que el pueblo necesitaba. Pero lo más inesperado fue Diana. Después de semanas de amenazas, solicitó una reunión formal en el despacho de su abogado. «Ten cuidado», me advirtió Francisco. «Diana no ofrece la paz si no tiene unas bajo la manga». Accedí a reunirme. Tenía curiosidad por saber qué podría ofrecerme. Laura insistió en acompañarme como apoyo moral, y esperó en el vestíbulo mientras yo entraba. Diana estaba impecable como siempre, pero había algo quebrado en esa perfección. El estrés del último mes había hecho mella. «Quiero proponer un acuerdo», dijo Diana sin rodeos. «Para evitar una batalla legal costosa y un espectáculo público». Su abogada, una mujer de rostro afilado a la que no reconocí, colocó un documento sobre la mesa. «La señora Herrera está dispuesta a retirar todas las reclamaciones contra la herencia y las transferencias de propiedades, a cambio del control operativo del proyecto del río». Estuve a punto de soltar una carcajada. ¿El activo más valioso de toda la cartera? Eso no es un acuerdo. Es un atraco. Esa idea fue mía, insistió Diana. Trabajé junto a Ricardo en esos planes durante años. Ese proyecto es mi visión. Papá tuvo esa visión mucho antes de que tú aparecieras, la corregí. Y no era de pisos de lujo y boutiques. Era de viviendas accesibles, espacios comunitarios y negocios locales. El rostro de Diana se resquebrajó. Puente Alto necesita evolucionar, María. La forma antigua de hacer las cosas está muriendo. Ricardo lo comprendió, al final. ¿De verdad?, pregunté, sacando el móvil y reproduciendo uno de los vídeos de papá. En él, decía claramente que Diana no comprendía su visión real para el terreno del río. Diana se sonrojó de rabia. Estaba enfermo, confundido. Estaba lo suficientemente lúcido como para transferirme legalmente todos los activos importantes. Respondí. Y para dejar constancia de por qué lo hacía. La reunión terminó sin acuerdo. Diana se marchó furiosa y su abogada prometió acciones legales. Pero las semanas pasaron sin demandas. Según me contó Francisco, sus abogados le habrían advertido que su posición era insostenible. Mientras tanto, yo comenzaba a conocer a mi hermana Alice. A diferencia de los hijos de Diana, Alice no tenía ningún interés en los negocios. Era profesora de ciencias ambientales en Colorado, apasionada por la sostenibilidad. Nuestras conversaciones me inspiraron para rediseñar el proyecto del río con espacios verdes e ideas ecológicas. A papá le habría encantado, dijo Alice al ver los nuevos planos. Siempre se interesó por el medio ambiente, pero Diana le decía que era muy caro. Patricia se convirtió en una aliada inesperada. Se distanció de su madre, se mudó al centro y empezó a compartir información clave sobre los negocios ocultos de Diana. «Mamá está vendiendo todo», me contó durante uno de nuestros cafés. «Joyas, cuadros, muebles caros. Creo que planea irse de Puente Alto». Tomás seguía hostil, pero cada vez más aislado. Sus propios amigos empezaban a apartarse de él al conocerse su implicación en algunas maniobras cuestionables. La gran victoria llegó durante una reunión del Consejo Municipal. Presenté mi propuesta revisada para el terreno del río. Ya no era un proyecto elitista, sino un desarrollo mixto con viviendas asequibles, espacios para negocios locales, un centro comunitario y acceso público al río. «Este es el proyecto que mi padre imaginó», expliqué ante una sala llena. Un desarrollo para todos, no solo para los más ricos. Laurence Blasco también estaba presente, con su presentación brillante y promesas de ingresos fiscales. Pero en cuanto los vecinos empezaron a preguntar por la vivienda accesible y el acceso público, su propuesta se desplomó. «El plan de Harrison conserva el alma de Puente Alto y permite crecer», dijo Laura desde el público. «El plan de Blasco nos convertiría en un parque para ricos». El consejo votó por unanimidad a favor de mi propuesta. Un golpe demoledor para Laurence y Diana. Al salir, Blasco se me acercó. Su cara era de derrota, pero también de respeto. «Ganaste esta ronda, Herrera», dijo. «Pero yo llevo más tiempo en este negocio. Puedo esperar. O puedes adaptarte», le propuse. «Hay espacio para tu empresa, si trabajas bajo un modelo comunitario». Se sorprendió. «¿Por qué me ofrecerías eso?» «Porque a pesar de todo, eres bueno en lo que haces»,
Le reconocí. Y papá siempre decía que un empresario inteligente puede hacer el bien, y hacerlo bien. No llegamos a un acuerdo esa noche, pero se abrió una puerta. A veces, la reconciliación llega desde donde menos la esperas. La última confrontación con Diana no fue en un juzgado, sino en el jardín de la que había sido nuestra casa. Fui a recoger mis cosas antes de mudarme definitivamente. La encontré sentada en el banco de piedra, junto a los rosales de mamá. Parecía más pequeña. Y más vieja. Al verme, no atacó como esperaba. Me voy de Puente Alto, dijo simplemente. Ya no me queda nada aquí. Me senté junto a ella, con cierta distancia. ¿A dónde irás? A Connecticut. Con mi hermana. Me miró de lado. Ganaste, María. La empresa. El apoyo del pueblo. Incluso la lealtad de mi hija. ¿Estás satisfecha? No había amargura en su tono. Solo una pregunta sincera. Nunca fue por ganar, respondí tras un momento. Fue por honrar el legado de papá. Por hacer lo correcto para Puente Alto. Guardó silencio. Él cambió después de que te fuiste, dijo por fin. Se volvió más frío, más centrado en sus proyectos. Pensé que si me involucraba en el negocio, nos acercaríamos. Y luego le tomaste el gusto, dije. No lo negó. No me disculpo por querer seguridad, María. Cuando has perdido todo una vez, haces lo que sea para que no vuelva a pasar. Pensé en la mujer que tenía al lado. Manipuladora, sí. Ambiciosa. Pero también una persona moldeada por sus miedos. Papá te dejó asegurada. La casa. Las inversiones. No necesitabas intentar quedarte con todo. La necesidad rara vez tiene que ver con lo racional, dijo con honestidad. Se levantó, erguida. He ordenado a mi abogada retirar todas las objeciones al testamento y a las transferencias. Solo espero que cumplas con lo que Ricardo dejó para mí y mis hijos. Nunca planeé impugnar eso, le aseguré. Asintió una vez. Adiós, María. Dudo que nos volvamos a ver. La vi alejarse. No sentí victoria. Sentí alivio, y una tristeza extraña. La familia que había esperado tener cuando papá se volvió a casar, nunca llegó. Pero en su lugar, había nacido algo nuevo. Mi vínculo con Alice. Con Patricia. Con la comunidad de Puente Alto que me había dado la bienvenida de vuelta. A la mañana siguiente, me reuní con el equipo de Harrison Propiedades para lanzar oficialmente el desarrollo del río. Miré a mi alrededor, rostros ilusionados. Entre ellos, Patricia, que se había unido al departamento de marketing. Mi padre decía que la propiedad es permanencia, les dije. Lo que construyamos aquí durará más que nosotros. Así que construyamos algo de lo que Puente Alto pueda estar orgulloso, por generaciones. Cuando terminó la reunión, Laura se acercó sonriendo. Tu padre estaría muy orgulloso, María. Asentí. Yo también lo creo. Y esto recién comienza. Un año después de mi regreso, me encontraba en la nueva terraza del desarrollo del río. Lo que antes era un terreno vacío ahora bullía de actividad. Viviendas mixtas, un centro verde, cimientos para negocios locales y un centro comunitario junto al agua. Vaya vista, dijo Francisco, uniéndose a mí. Ricardo habría amado esto. Asentí, pensando en lo cerca que estuvimos de perder todo. Ojalá pudiera verlo. Puede verlo, respondió Francisco, señalando la placa de bronce instalada en la entrada. Parque conmemorativo Ricardo Herrera. El corazón del proyecto. Una promesa cumplida. El último año transformó no solo la empresa, sino también mi vida. Tomar las riendas de Harrison Propiedades me obligó a echar raíces. A convertirme en ciudadana, no solo promotora. Aprobamos las 15 becas, me informó Alice, mostrando su tablet. Mi media hermana se había mudado a Puente Alto para ayudar a fundar la Fundación Ricardo Herrera, que brindaba oportunidades educativas a jóvenes interesados en desarrollo sostenible. Perfecto, le respondí. El programa de prácticas arranca el mes que viene. Ya tenemos convenios con 3 universidades. Alice se convirtió en un puente entre mi pasado y mi presente. Gracias a ella, conocí otra faceta de papá, su activismo ambiental, sus donaciones anónimas, su apoyo a emprendedores jóvenes.
Nunca buscó reconocimiento, me dijo una vez. Solo quería mejorar las cosas. Y en ese espíritu, reenfoqué Harrison Propiedades para equilibrar rentabilidad con bienestar social. No siempre fue fácil. Blasco y sus aliados en el consejo se oponían con frecuencia. Pero avanzábamos. Y, sorprendentemente, era Patricia quien a menudo me ayudaba a sortear los obstáculos políticos. Tras años viendo a su madre manipular a la sociedad de Puente Alto, había aprendido bien cómo se mueven los hilos. Lawrence planea hablar en contra de la ampliación de viviendas asequibles en la reunión del consejo de la próxima semana, me advirtió Patricia mientras regresábamos a la oficina. Ha estado presionando a los concejales entre bambalinas. ¿Alguna sugerencia? Le pregunté. Había aprendido a valorar su visión estratégica. Patricia sonrió. Ya arreglé para que varias familias beneficiadas por la primera fase asistan y cuenten sus historias. Lawrence puede discutir con nosotros, pero no con quienes hoy tienen un hogar gracias a este proyecto. De vuelta en Harrison Propiedades, encontré a Margarita con una pila de documentos. Entre ellos, los papeles finales que rompían los últimos lazos de Diana con la empresa. Había accedido a vender sus acciones minoritarias a cambio de un pago único. ¿Has sabido algo de ella? Preguntó Margarita mientras firmaba. No directamente, admití. Patricia dice que se volvió a casar y vive en Greenwich. Ahora forma parte del consejo de un museo y se está reinventando como filántropa. Ya no sentía rencor. Diana había actuado según su naturaleza, igual que mi padre había actuado según la suya, protegiendo su legado. El Ricardo Herrera que descubrí a través de sus vídeos, diarios y recuerdos de otros, era mucho más complejo de lo que pensé. Más estratégico. Más previsor. Más compasivo. Tienes cena con Laura a las 7, me recordó Margarita. Y no olvides que la sociedad histórica espera respuesta sobre el antiguo molino mañana. Le agradecí y me dirigí a mi oficina. La de papá. La había restaurado casi igual que antes, con algunos toques personales. El cuadro del Conde de Montecristo colgaba en su lugar original, aunque la llave ya no estaba allí. Las estanterías mostraban fotos, no solo de papá y de mí, sino también de Alice, Patricia, Laura, y todos los que hoy formaban mi círculo. El objeto más valioso era una nota enmarcada que encontré entre las pertenencias de papá. La propiedad es permanencia. Pero el legado está en las personas. RH. Incluso con Tomás había llegado cierta paz. Meses después de frialdad, se acercó con una propuesta. Quería abrir un restaurante en uno de nuestros locales del centro. Contra el consejo de Margarita, acepté. Y para sorpresa de todos, el restaurante prosperó. Había encontrado su pasión en la cocina. Algo que Diana siempre despreció por no ser digno de su estatus. Nunca seríamos cercanos, pero al menos habíamos alcanzado una cordialidad funcional. Al atardecer, hice una última llamada para verificar el estado de la beca conmemorativa que había creado en honor a mi madre. Uno de mis primeros actos al asumir el control de la empresa, un fondo para mujeres jóvenes que soñaban con estudiar arquitectura, como mamá. Las primeras becadas se gradúan en primavera, me informó la coordinadora. Ya están preguntando por prácticas en Harrison Propiedades. Colgué, y me tomé un momento para pensar en lo lejos que había llegado desde aquel martes lluvioso en Singapur. Regresé a Puente Alto con rabia, queriendo reclamar lo que era mío. Pero en el camino, mi propósito cambió, ya no era herencia, era responsabilidad. No solo por lo que papá me dejó, sino por todo lo que significaba. Esa escena donde puse los títulos de propiedad sobre la mesa, ahora me parecía lejana. Fue satisfactoria, sí. Pero lo verdaderamente importante vino después. Relaciones reconstruidas. Una comunidad fortalecida. Un legado preservado. Laura me esperaba en nuestro restaurante favorito. Su sonrisa iluminó el lugar. Nuestra amistad se había profundizado y transformado en algo más. Ella fue mi ancla durante la tormenta. Mi brújula en el Puente Alto que había cambiado durante mi ausencia. Y finalmente, mi compañera de vida y de proyecto. La vista desde el mirador del río es espectacular, le dije mientras nos sentábamos. Tienes que ver el atardecer desde ahí. Llévame después de cenar, sugirió. Asentí. Ya estaba pensando en el champán. El anillo que compré la semana pasada ardía en mi bolsillo,
esperando el momento justo. Mientras cenábamos, pensé en todo lo que me había traído hasta aquí. Lo que heredé no fueron solo propiedades. Fue la oportunidad de reconciliarme con mi pasado, de crear algo con sentido sobre los cimientos que papá dejó. Los títulos que presenté aquel día me dieron control legal. Pero la herencia real fueron sus valores, su visión. Las lecciones sobre comunidad y responsabilidad que me formaron como desarrolladora y como persona. Incluso cuando estuvimos distanciados, Diana nunca entendió lo esencial. Ella veía las propiedades como activos. El negocio, como estatus. Papá siempre vio algo más profundo. Tras la cena, caminamos de la mano por la ribera. ¿En qué piensas?, preguntó Laura al notar mi silencio. En el legado, respondí. En lo que dejamos atrás. En cómo seremos recordados. Apretó mi mano. Tu padre estaría orgulloso de lo que has hecho aquí. Y de lo que sigues haciendo. Asentí, recordando al hombre complejo, imperfecto y profundamente humano que había llegado a conocer mejor en la muerte que en vida. Había cometido errores. Todos los hacemos. Pero al final, protegió lo que realmente importaba. Al llegar al mirador que daba al proyecto que definiría el futuro de Puente Alto, supe que había llegado el momento. El estuche del anillo pesaba en mi bolsillo. Pero mi corazón estaba ligero. Lo que viniera, estaba lista. Porque al construir sobre el legado de mi padre, también estaba creando el mío. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que luchar por lo que era justo, incluso cuando otros intentaron arrebatarte lo que te correspondía? ¿O te viste en la encrucijada entre hacer justicia y buscar la reconciliación? Bocadillo de diálogo, cuéntanos en los comentarios. Pulgares hacia arriba, dale me gusta si esta historia de herencia, redención y legado te conmovió. Campana, suscríbete para más relatos reales que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa. Gracias por ver. Y recuerda, a veces, la herencia más valiosa no es una casa ni una empresa. Es la visión, los valores y la gente que dejamos atrás.